Estamos de regreso, 10:03 día lunes 13 de abril del 2026. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Jorge Zamora, que ya está con nosotros. Bienvenido, Jorge, en este día lunes. Aplauso, pues. No escucho los aplausos. No escucho los aplausos para recibir a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo has llegado en este día lunes? Bien, un poquito de sueño, el tema del cambio horario todavía. Me ¿Te despierto cuesta? antes, sí, me despierto un poco antes, como mi reloj ahí no se ha regulado mi Su reloj reloj biológico. biológico. Hoy sí. Hay algunos que todavía ni cambian el otro día. El lunes pasado me di cuenta que hay personas que no habían cambiado el reloj. También Sé pasa. que llegué a comprar una cierta parte. El camino me dice, uy, llegó justo. Nosotros cerramos ahora a las 7. Era a las 6. Y yo le digo, ¿a las 7? Le dije yo, no, son las 6. No, me dijo, son las 7. Mire, mira su reloj. Miro yo y dije, no, esta vez me he equivocado, porque uno también puede ser. Bueno, Miro y le digo, mire, caballero, ¿y por qué? Uy, hijo, yo iba a cerrar porque usted no ha cambiado el teléfono, pues le digo yo, tiene que claro, cambiarlo. Uy, y justo llegó el dueño. Le digo, ¿qué estáis haciendo, hombre? ¿Cómo se te ocurre? Deberías haber arreglado todo. por supuesto. Suele pasar todavía, ahí está como una semana, ahí se adaptan ya Claro, poco y a a lo poco. mejor tenía un turno más tarde, porque ¿cómo no te das cuenta? O sea, si trae a las 8 o a las 9 estaba ya entrando con el horario antiguo antes, por una hora antes, po. Exactamente, debería ser dado cuenta. Sí. Bueno, hay gente más despistada. Ay, bastante diría yo, pues ya antes, antes hubiese cerrado, yo no llego, él Y está cerrado. cerrando, Claro, ahí po. lo hubieran retado, yo creo. Bueno, haber dado el tiro el sobre azul. Así Él es. hubiera llegado. Ya, acostumbrándose, nosotros somos animales de costumbre, la verdad, las Es cosas. verdad, sí. Para todo lo que nos pasa somos animales de costumbre. Sí, de Tanto todo. el deporte y como en otras cosas nos vamos adaptando. Bueno, el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse a todo y eso yo creo que es lo más importante. De todas maneras, Jorge, y hoy día tú trajiste un tema súper importante que se llama verdades incómodas del fitness. Sí. ¿Cuándo hablamos de esas verdades incómodas? En realidad a mí me gusta mucho esta verdad y cómoda. Ya, La mayoría no les gusta escucharlo. Yo ya, sé que muchos tienen ahí esperanzas, pero lamentablemente creo que ese es el error. O sea, tener esas esperanzas cuando realmente lo que uno tiene que saber es más importante que en este caso tratar de buscar alguna motivación por algo. O sea, cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, creo que es súper importante, por eso que el tema de educar y enseñar siempre va a ser la base, ujú, para que así tengamos claro qué cosas funcionan y qué no. claro, Más todavía en este mercado fitness donde vemos todos los días que sale una máquina nueva, que salió algo nuevo para bajar la grasa, que salió una dieta nueva, que salió... Hoy día vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de las dietas, vamos a hablar desde máquinas, desde procedimientos, desde también vamos a hablar sobre un poco qué cosas funcionan y qué no. Y eso yo creo que es lo fundamental, porque las personas cuando aprenden, de hecho a mí me claro. pasa mucho en Bunker Fit, que cuando las personas aprenden lo que están, de qué se trata el entrenamiento de fuerza, en general les queda como súper claro todo. Entonces después Claro, de eso ya no cometen errores que cometían antes o ya claro. no van a lugares donde hacían, no sé, desde masaje reductor, etcétera, y ya como que entienden el funcionamiento, entonces ellos mismos ya después dicen, ah, no, esto no funciona, esto sí, esto no, y en la alimentación también. Entonces yo creo que ahí es importante que vamos a tocar como todos esos temas. Claro, exactamente. Debemos estar ahí atentos a todo. Aparte que se confunde la gente con lo que tú dijiste, Jorge, porque que un día vemos una máquina, que otro día vemos un masaje, quienes te están y son creíbles porque son los dueños y te empiezan a decir, no, si tú alguna vez hiciste esto, eso está mal esto, entonces al final tú decís, ¿está bien o está mal? Sí, a veces hasta médico influencer. Yo he Sí, visto hasta médicos por sí, ahí, uno, doctor por Bait, vender más. doctor Baiter, no sé si lo he escuchado, que es muy famoso. Y hay uno también que da casi, que no lo quiero nombrar. Sí, también hay algunos acá que también tengo ahí algunos conocimientos. ¡Ay! Por Que eso dan no lo ganas vamos de a ir para nombrar. allá y de Sí, darle una capacitación. O sea, claro, está sí. bien que ellos quieran vender de lo que se están Pero dedicando. tienen que, claro, preocuparse por profesionalizar el tema, o si es que no es Y no, profesional, o de averiguar, o estar también ahí. seguro de lo que estás hablando, Claro, pues está bien el médico. Claro, porque al ser médico, la gente cree, confía. confía. Como dicen por ahí, el delantal blanco vende mucho, pero tenemos que, ahí está yo creo que el problema, en Mm, creer todo lo que nos dicen. sí. Tal como tú dices, por ejemplo, mencioné al doctor Baite porque es muy conocido y Mm, mucha gente lo sigue. No digo, de esto tiene mucho
muchas de las cosas que él dice son así, o sea, tiene veracidad en muchas cosas. Pero, por ejemplo, él mismo hablaba de la creatina hace un tiempo atrás de que no servía, no servía, no servía. Y la creatina tiene más de 100 años de estudio, más de 200 estudios y muchos metaanálisis hoy en día. Claro. Entonces, claro, él mismo decía que no era necesario, que no servía, que no era necesario. Hasta que ya hoy en día ya ni siquiera hay que mencionarlo porque la gente ya está informada desde la televisión hasta los médicos, lo buscan en Google, en Internet para poder saber cómo funciona. Y eso hace que sea realmente segura y que a la vez también la gente sepa que es algo que funciona. Entonces, eso es un poco la idea, decir que funciona, que sí, que no y por qué. Y claro, tal como tú dices, a veces hay profesionales que no tienen tanto conocimiento y mal informan a la gente y la gente les cree porque son profesionales o porque también representan alguna área específica de la salud. Exacto, entonces, y otros también, por ejemplo, no solo médicos, personas del área de la salud, que por vender también la ética a las chuñas, o sea, De hecho, vendamos nomás. yo lo veo siempre eso, de lo que hablábamos siempre, que también pasa mucho con los gimnasios de cadena, o me Claro, pasa con los gimnasios estos masivos, porque ellos tratan de vender siempre el salud y al final no están vendiendo salud, entonces están vendiendo membresías, están vendiendo que la gente es pague. cantidad por Exactamente. calidad. Claro, pero venden eso, pero en el fondo no tienen buenos profesionales dentro del lugar, Claro. no asesoran bien a las personas no saben qué hacen. Hay clases que le ponen un nombre y al final son otro tipo de clase. O como me pasó con una alumna que fue a un lugar donde hizo una clase con un mini tram, que era como un pequeño trampolín, y claramente ella tenía una lesión en la espalda, le dijeron que no había ningún problema, que no tenía impacto, pero claro, esa clase no tenía impacto en las rodillas y resulta que tenía impacto en la zona lumbar y quedó, pero casi 2 días sin moverse. Entonces, Claro. ahí yo creo que falta lo que tú dices, el tema que profesionales dentro de estos centros de gimnasio tengan un poquito más de actualizaciones, de conocimiento. Yo sé que hay muchas actualizaciones, pero muy pocos van, etcétera. No son caras, yo no encuentro que sea caro. Pero sí hay que estar, o sea, hay que ir yo y siempre, tú sabes, a Santiago, por ejemplo, cuando hay un congreso, o si hay en otra parte de Chile también voy, incluso he ido fuera de Chile, porque yo creo que es importante la seguridad de las personas, Claro. que no se lesionen, que uno pueda orientarlas bien también y así tener resultados, porque todos buscan resultados, pero los resultados tienen que venir con una buena enseñanza, con Claro. alguien que te pueda guiar bien y alguien que te diga que funciona y que no. Entonces yo creo que ahí está la clave. Y por eso también los entrenadores personalizados es un buen nicho, donde en realidad es un buen rubro y cobran en realidad un valor que tiene que ver mucho con eso. Yo creo que un entrenador debiera cobrar no solo por el mercado, sino que tiene que cobrar por lo que sabe y por su conocimiento, porque en el fondo eso es lo que él va a entregar después a la persona y así es como también va a saber los resultados, como lo contrario. Sí, pues de todas maneras. Por eso es tan importante conversar y poner mostrar a la gente las distintas realidades y el tema de hoy, las verdades incómodas que hablan de esto, pues del fitness, de que hay verdades que no nos gusta hablarlas porque nos incomoda. Sí. Vamos a empezar con la primera, Ya, pues. una muy conocida, que es el sudor no significa quemar grasa. Ya. Creo que todos hemos escuchado ahí, bueno, un mito, pero que viene de mucho tiempo atrás, el tema de decir, no, si yo sudé, Oh, estuvo muy bueno. quemé Sí. muchas calorías. Muchas calorías, sí. Sí. A mí me pasa, bueno, en buque no me pasa, pero yo muchos años hice clases dirigidas donde la gente sí sudaba mucho, etcétera. Y sí, muchas personas dicen el tema de, o creen que cuando un entrenador personal o en tu sesión sudaste mucho, estuvo muy bueno. Hay que entender que primero que todo el sudor es un termorregulador de temperatura que lo produce, que es una señal que manda el hipotálamo, el cerebro, directamente a nuestro cuerpo. Entonces hay que entender que es solo un regulador de temperatura, como lo puede ser un ventilador, obviamente este es un mecanismo que tenemos internamente, pero entender que funciona así. Entonces también hay que entender que hay personas que sudan más que otras. Entonces cuando hablamos de sudor estamos hablando de agua o un regulador, en este caso de temperatura, pero que no necesariamente nos está indicando que nosotros vamos a quemar grasa. De hecho, el término quemar también ya está un poquito obsoleto, porque la grasa se oxida y cuando hablamos de oxidación, ¿cómo se oxida o cómo funciona?
funciona a través de las mitocondrias, que son células que tenemos en este caso, que son las que transportan nuestra energía, o sea, la grasa, la transforman como si fueran centrales eléctricas en energía y el cuerpo la utiliza o desarrolla como fuente energética. Por eso se habla que las grasas son nuestro segundo sistema energético y por eso es que también es importante entender que esa es la forma de oxidar la grasa. Entonces la grasa se oxida mediante estas células, que son las mitocondrias, que va a depender de su calidad, cuánto es la grasa que vamos a oxidar y obviamente de la intensidad del ejercicio. Entonces, cuando estamos hablando de que sude mucho y todo, simplemente es que tu cuerpo empezó a sudar por muchos factores. Por ejemplo, cuando tú haces deporte de forma seguida, también se suda porque de forma seguida tu cuerpo empieza a reconocer el entrenamiento como algo habitual en tu día a día y eso hace que las personas también empiecen a sudar más. Entonces, tampoco va a ser un indicador de que quemamos más grasa, sino que un indicador de que mi cuerpo ya me está detectando que me estoy transformando en una persona un poquito más activa de lo que era anteriormente. Sí, es verdad. Otra cosa, por ejemplo, cuando uno suda, como bien dice, y muchos dicen, oh, sí, estuvo súper en la clase porque sudamos arte y no sé qué. Por ejemplo, yo no sudo. Claro, ahí está un ejemplo, ¿eh? Tú acabas de decir que tú no sudas tanto cuando entrenas. Entonces Y al muchas final dice, personas... ah, no, uno misma está haciendo resultados. Claro, y a veces, de hecho, lo más normal en un entrenamiento de fuerza, que son los entrenamientos de fuerza, son de mediana intensidad. Si no son ejercicios que son metabólicos o ejercicios que nos van a hacer, por ejemplo, sudar como sería una sentadilla, un peso muerto, que son un poquito multiarticulares y que sí producen que el cuerpo en este caso genere un poquito más de energía. El resto de los ejercicios pueden ser aislados y tal como tú dices, yo puedo ir a entrenar pesas 45 minutos, sudé muy poco, pero mi entrenamiento fue muy bueno. O sea, mi cuerpo está muy fatigado, o sea, lo necesario, fue un entrenamiento duro donde yo sentí todos los músculos de mi cuerpo que trabajaron y posteriormente a eso siento esa fatiga constante por el entrenamiento. Entonces, ahí es importante entender que el entrenamiento de fuerza es mejor en este caso por esos mismos motivos que hace que nuestro cuerpo no se adapte como si se puede pasar con respecto al cardio. Entonces las personas se adaptan al cardio y también algunos ya después sudan menos. Mm. Ya, entonces eso no es un reflejo de que si estás haciendo las cosas bien o cosas mal. ¿Cuál otro sería la recomendación para no hay incómodas? El cardio. Cardio. Más cardio no es mejor. Ah, Entonces ahí ves, por eso es que me gusta el nombre de esa sí, de ahí como. sí. Hacer cardio sí. Es bueno hacer cardio, depende. O sea, siempre va a ser bueno para la salud cardiovascular, eso tengámoslo claro. Ya. Pero solo para eso, entonces tiene que ser disciplinado o tiene que ser de alguna forma que no sea tanto lo que yo esté realizando. Por ejemplo, el cardio en exceso puede producir Ya. pérdida de masa muscular, que es muy común. Y si la persona no entrena fuerza, no nutre su cuerpo con proteínas, no tiene un físico que esté adaptado para el entrenamiento que voy a desarrollar o para la disciplina, lo más probable es que me lesione. Y por eso que el cardio no es mejor ni para, en este caso, si yo quiero fortalecer mi cuerpo o quiero aumentar mi masa muscular, el cardio no va a ser el mejor indicador. Incluso si yo estoy perdiendo grasa, tampoco es el mejor indicador porque el cardio nos va a hacer que en este caso nuestro cuerpo se adapte. Entonces el cuerpo cada vez se adapta más. Por ejemplo, si tú corrías antes y quemabas 300 calorías en la trotadora en una hora, la otra semana ya esas 300 empiezan a bajar a 290, 280, hasta que incluso puede ser la mitad de las calorías al par de semanas o al mes. Porque tu cuerpo ya se adaptó a ese ejercicio y lo considera como algo que ya lo conoce, por lo cual el esfuerzo es menor. Entonces, más cardio no va a hacer que sea mejor. Y segundo, si no tengo un control y por ejemplo estoy 2 horas haciendo un cardio, que perfectamente puede ser cuando juegas pádel, tenis o cualquier deporte, o más, y mi cuerpo no está preparado y no tiene nutrientes, voy a terminar obviamente lo que antes le llamaban quemar el músculo, pero más que quemar lo que hace el cuerpo, está sacando obviamente los nutrientes y todo de tu cuerpo porque no es capaz de mantener la disciplina en base a la masa muscular que tenga tu cuerpo y terminas perdiendo músculo. Entonces por eso es que no siempre hacer más cardio va a ser mejor. Si es salud cardiovascular y está regulado unas 2 veces a la semana, como lo indicó la última guía que se hizo en Estados Unidos, ahí está perfecto, o sea, 2 veces a la semana un cardio, 8.000 pasos diarios, ahí es un buen indicador de salud cardiovascular, no me va a limitar mis ganancias de masa muscular. Entonces, por eso el título era
no más cardio, o sea, más cardio no es mejor. Eso, ya. Entonces, el cardio es bueno, pero no siempre. No en exceso. Y Claro. no en exceso. Yo Exactamente. sé que hay personas que hacen cardio todos los días. Por supuesto. Y ahí es donde vienen las lesiones, Sí. los daños. Si tú te das cuenta, mucha gente que juega pádel sufre muchas lesiones de codo, epicondilitis, de hombro, de rodilla, de tobillo. ¿Y por qué sufren esas lesiones? Porque no tienen la musculatura preparada para poder desarrollar el deporte, y también por lo mismo, porque juegan 2 horas, su cuerpo no está preparado, pueden jugar 3 horas fácilmente, y eso hace que el cuerpo, en vez de ser algo positivo, va a producir lesiones, va a producir pérdida de masa muscular, etcétera. Entonces, ahí hay otra demostración de por qué más cardio no siempre va a ser bueno. Exacto, ya. Tercero. Tercero, nos vamos con comer poco no siempre te hace bajar de peso. Oye, eso está muy dentro del diario vivir de las personas. Ya voy a comer menos para bajar de peso. Así es. Entonces, Error. Error. Y de hecho es muy común. Sí. Es decir, voy a comer menos, incluso... No que estoy bajando de peso. Claro, pero o menos carbohidratos. Claro. También. Es muy común. Menos dejé el carbohidratos. pan, dejé el Claro, azúcar. Dejé el pan, claro. O no como carbohidratos. Pero ¿y por qué lo dejaste? Porque algunas personas llegan y se hacen dieta ellos mismos. Exactamente. Entonces, ese es el error. Comer menos no siempre... O sea, primero entender que comer menos no te va a dar mejores resultados. Entonces, si yo estoy bajando de peso y yo como menos, mi cuerpo también se adapta. El metabolismo se va a adaptar a esa dieta o a lo que tú estés comiendo. Y lo otro que se adapte es una señal negativa. Es la más negativa del entrenamiento. Porque si tú tienes un cuerpo que, por ejemplo, estamos hablando de comer menos, va a comer 1200 calorías, que son casi las calorías basales para que un cuerpo pueda sobrevivir. Imagínate un cuerpo que va a gastar 1200 calorías y tienes que entrenar. Adicionalmente, estás bajando de peso y tienes que rendir en tu día a día o en tu trabajo y todo. Entonces, imagínate cuando tu cuerpo ya se adapta a eso. Tu cuerpo es simple, es muy sabio y va a decir, ¿sabes qué? Nosotros con 1200 calorías estamos bien, porque con esto podemos vivir. Entonces, ¿qué significa? Que es un cuerpo que tiene una pobre masa muscular, que sus actividades la está haciendo a costa de ¿qué? De poca alimentación y pocos nutrientes. Entonces, ¿qué va a desencadenar eso? Una pérdida de masa muscular muy notoria en tu cuerpo, porque no puedes mantener un cuerpo con tan pocas calorías. Entonces, por eso es que comer menos no va a ser la mejor solución. Sería lo mismo que el auto, siempre hablamos del auto, un auto que yo tuviese poca benzina, entonces no va a andar de la mejor forma posible porque necesita más benzina. Entonces, si nosotros nuestro cuerpo lo acostumbramos a tener una dieta equilibrada con buenas calorías, buen consumo de calorías, no sé, 1800, 2000 calorías, claro, 2500 en algunos casos de personas con más masa muscular, si nosotros hacemos eso, nuestro cuerpo lo que va a hacer es va a entender que necesitamos muchas calorías, pero la ocupamos. Y ese es lo importante, ocuparla en entrenamiento de fuerza, ocuparla en el día a día, ocuparla en las cosas que hacemos. Entonces ahí nuestro metabolismo se acelera, es un metabolismo más activo y que funciona con más nutrientes. Entonces, en realidad lo que nuestro cuerpo necesita son los nutrientes. Si nosotros entrenamos fuerza, vamos a necesitar 1,6 a 2,2 gramos por kilo de peso corporal, aproximado, obviamente ahí hay que hacer algo personalizado, para que nuestro cuerpo, en este caso, mejore y aumente la masa muscular. Entonces, te das cuenta que si yo bajo eso, si yo no llego a ese requerimiento diario, ¿qué va a pasar con mi cuerpo al comer menos? No voy a mejorar mi composición corporal, no voy a aumentar mi masa muscular, sino que la voy a debilitar porque no me alcanza lo que estoy consumiendo. Y segundo, mi cuerpo se está adaptando a trabajar con menos calorías, por lo cual lo va a hacer un metabolismo más lento, como una persona que prácticamente hace muy poco en el día. Y segundo, voy a andar todo el día cansado porque no tengo combustible. Entonces voy a andar sensaciones de fatiga, no dormir bien, etcétera, etcétera. Y hay una unión de cosas. Entonces por eso que comer menos no es la mejor solución. Y sí, siempre recomendado, chiquillos, no hagamos cosas que porque conocemos nuestro cuerpo, y hay otros también que cometen muchos errores de aconsejar. Por ejemplo, yo veo muchos a jóvenes fitness que se lo pasan en el gimnasio, entonces al creer que ellos van al gimnasio, lo mismo que hacen ellos o que comen ellos, les va a hacer bien al otro. Y ahí hay un mundo, sí. De hecho, tanto en el entrenamiento se ve eso, como también se ve en la parte nutricional, tal como tú dices. Hay que entender que cada cuerpo es un mundo distinto. Literalmente somos un mundo distinto, todos nos comportamos de forma diferente, tenemos distintos requerimientos. Incluso puede ser dos personas casi gemelos y su cuerpo puede tener demandas diferentes y que se ve normalmente. Entonces, ni siquiera genéticamente somos parecidos. Entonces, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, que nuestro cuerpo quiera mejorar,
Claro. ese claramente no va a ser el camino que nosotros necesitamos. Exactamente, así que hacer caso, por favor, no cometan errores porque andan todos lesionados. Sí, lesionado y bajando de peso, comiendo, como dices tú, dejando el pan, dejando los carbohidratos y no tienen energía para nada y después Claro, parecen zombies, perdieron masa muscular y después recuperarla no es buen negocio porque se demora más en ganar masa muscular que en perder en este caso la masa muscular. claro, exactamente. Así que a tener ojo ahí con lo que escuchamos o lo que... Porque todos somos distintos, Sí, po. pues sí es el tema, somos todos diferentes. Yo creo que ni tú das esos consejos. No. Por ejemplo, yo te puedo decir, oye, Jorge, quiero bajar de peso, quiero apretar, uno se... Claro, uno da yo doy consejos, que Tú no los vayas mismos a decir, hábitos. cierra No, la boca. no, de hecho lo que hablamos siempre son hábitos. Y yo les digo, Sí. y cuando entrenan al revés, cuando entrenan conmigo, yo les digo, tienes que comer más proteínas. Y ahí soy como súper duro. Y ahí me dicen como, ah, sí, es que pucha, es que no tanto, es que si tú no comes proteína y yo te entreno, te voy a dañar tu cuerpo. Y ahí empiezan a entender un poco cómo funciona. Porque claro, si no vas a tener los requerimientos, yo te hago el mejor entrenamiento del mundo, va a dar igual porque tu cuerpo en este caso no va a ganar masa muscular y puede perder. Entonces al final estás dañando el cuerpo más que haciendo algo positivo. Claro, exactamente. Así que, ojo, Ojo con eso. ojo con eso. ¿Qué más tenemos? Eh, Entrenar sin método es perder tiempo. Ujú. Sí, es otra verdad incómoda. Ahí están las rutinas de YouTube, lo que hablábamos recién. Sí. Mira, estaba hablando de que las personas, no todos somos iguales. Y veo de repente ahí personas haciendo la rutina de Arnold Schwarzenegger, de Sibum, de hace años. Claro, si tú vas a hacer esa rutina, o sea, piensa, no entrenas, eres sedentario. Y llegas a hacer una rutina que es de una persona que entrena 6 7 veces a la semana, por lo cual obviamente no es la rutina diseñada para ti. Entonces ahí está el problema, entrenar sin un método. Solamente decir, no, es que entrenándome, o también como lo veo de repente, hay muchas personas que creen que los músculos salen yendo al gimnasio. Claro. Y ahí es que no ir al gimnasio es el primer paso, pero no significa que los músculos van a aparecer solos. Incluso puedes entrenar en tu casa y tener músculos. Claro. Yo entrené mucha gente en pandemia, antes gente en las casas y tuvimos muy buenos resultados. Hay que entender eso, que el método es súper importante, o sea, tener una guía de cómo yo necesito entrenar. Mira, hoy en día nos entregaron esa guía de Estados Unidos que la comentamos acá. Entonces, ahí vienen muchos parámetros de indicaciones reales. Claro. O sea, decir, si quieres aumentar tu masa muscular, tienes que entrenar 16 series semanales y más. Mínimo frecuencia 2 a 3, dar 8000 pasos, entrenar fuerza, todo tu cuerpo 3 veces por semana. Entonces, todo eso son indicaciones concretas. Si te das cuenta, no son como puedes, no, está diciendo que tienes que hacer esas fórmulas o esa guía para que tu cuerpo pueda mejorar y aumentar la masa muscular. Entonces, Claro. no es tan fácil. Si fuera tan fácil, yo siempre les digo, vean la gente que entrena en un gimnasio de cadena abierta. Casi siempre van a encontrar que menos del 10%, mucho menos, son los que realmente tienen cambios físicos. Claro. Y generalmente son personas que ya son entrenadores o tienen algo más de conocimiento y ellos son los que van a hacer que su cuerpo cambie. Entonces, ahí hay el mejor indicador de que entrenar, por ejemplo, con un video de YouTube, porque funcionó, a mi amiga le funcionó, a mí me funcionó, es totalmente erróneo. Entonces tenemos que tener una guía, ¿por qué? Porque tenemos que tener progresión en los ejercicios, tenemos que tener alguien que nos indique si lo estamos haciendo bien, si estamos ejecutando una buena técnica. Por ejemplo, si la técnica no es buena, simplemente está estimulando otro músculo o incluso haciendo algo muy pobre, donde te va a estimular un músculo que quizás ni siquiera quieres desarrollar. Por ejemplo, la mujer a veces pasa mucho que desarrolla mucho la espalda o el trapecio, un músculo que está aquí atrás, en esta parte, Sí. el trapecio. Entonces, hay muchas personas que desarrollan eso y la mujer, oh, es que no me gusta esto y lo otro, pero yo les digo, ya, ¿y cómo hacías el peso muerto? Con barra, y después otro ejercicio con barra. Entonces al final te das cuenta que estimulaban mucho esa zona, pero no sabían. Claro. Y entonces su cuerpo empezó a crear deficiencia o a tener otra adaptación diferente a lo que realmente ella buscaba. Entonces ahí hay muchos errores. Lo mismo pasa con los glúteos y las piernas de las mujeres. Claro. ¿Por qué? Es que, pucha, desarrollé mucha pierna y quiero más glúteos. ¿Pero qué hacías? Esto y esto. Ya, ahí hay errores. Entonces, si no sabemos eso y no tenemos nada de experiencia, no me va a servir entrenar sin una guía. Por eso que es importante tener por lo menos, yo siempre recomiendo, si no puedes pagar un personal trainer, que obviamente no todos pueden pagarlo, sí hay muchos
asesorías, Claro. o hay muchas Son más económicas. que son más económicas, y en realidad yo recomiendo eso y también hago asesoría. ¿Por qué? Porque la asesoría va a ser guiada, entonces es por Ujú. alguien que por lo menos te va a guiar, va a ver tu peso corporal, va a ver qué te cuesta, qué no, le pueden mandar unos videos, revisar y todo, y esto Claro. ya es una forma mucho mejor de adaptación. Entonces, Exacto. entonces eso ya es hacerlo con un poquito más de resguardo o buscando ya algunos más resultados. ¿Cuánto sale más o menos una asesoría? Mira, la asesoría normalmente debiera costar de un profesional, de mi punto de vista, las que yo doy valen 35.000 a 40.000 pesos mensuales. Ya. Y para mí ese es el valor desde 35 a 80.000 pesos. Va a No, depender súper bien. eso va a depender, claro, un ejemplo del seguimiento que se haga. Porque claro, si a mí me contratan una guía y la aplicación que yo tengo, cargo la rutina, hacen los ejercicios, está perfecto. Y me mandan videos, los puedo corregir también, entonces ahí tenemos algo más personalizado. Mm. Y claro, si alguien ya me hace la clase por Zoom o dispone totalmente de su tiempo o medio tiempo o hace esto, ya la asesoría puede costar un poco más cara porque claramente ya tú hablas con el entrenador, por ejemplo, como una reunión, entonces ya se invierte Mm. tiempo, se debe invertir tiempo en revisión de video o en ver al alumno Claro. por Zoom o por videollamada. Entonces eso ya obviamente que requiere un poquito más de un costo un poco más alto, pero para mí creo que está dentro de los valores que se debiera cobrar y que pueden ser. Y ahí es importante escoger si un buen profesional o un buen entrenador con experiencia o que te indique también tenga buenos resultados, porque hoy en día, claro, vender algo es fácil y ponerle Claro. un precio, pero si yo no sé a lo que voy, entonces Sí. busquen ahí los resultados que ya han tenido, las personas que han trabajado, casi siempre debieran tener por lo menos un par de casos de éxito y eso yo creo que les va a dar seguridad de que están con una persona que va a saber lo que están haciendo, sobre todo hoy en día porque a mí me llegan, por ejemplo, muchas personas embarazadas, Ujú. con prediabetes, con enfermedades crónicas de base, entonces claro, no cualquiera persona incluso con ACV, Ujú. entonces no cualquiera puede entrar, por ejemplo, a una persona con ACV Claro. a una embarazada síntomas de pérdida o con riesgo, bueno, ahí en ese caso no se podría, o casos excepcionales. Entonces, claro, no es llegar y confiar en cualquier persona, porque hoy en día el entrenamiento es tan transversal para todo tipo de personas, incluso personas de 80 años, 85 años. Imagínate, le haces, no sé, un ejercicio como una búlgara a una persona de 85 y nunca ha entrenado en su vida. Claro. Lo más probable es que lo pueda lesionar gravemente, Mm. o se cae y se golpea la cadera. Es gravísimo una persona mayor de 80 años. O Claro. sea, hay más de 80% de probabilidad de que muera esa persona. Entonces, por eso es que es súper importante tener estas guías o pequeñas guías si yo quiero entrenar de una forma mucho más segura. Exactamente. A entrenar entonces. ¿Y cuál sería el consejo para esta semana, Jorge, con este tema tan importante que tiene que ver con lo que incomoda en cuanto a lo que es el fitness? Mira, ahí está, léelo Ducati, el consejo final, si puedes verlo ahí. Está- Hoy, aquí está. La motivación no es lo más importante. ¿En serio? ¿Ves cómo, Si yo estoy motivada. ves cómo era importante esta Sí. verdad de estos mitos del fitness? Porque te das cuenta que si alguien va a ver el programa, o lo Mm. pueden mandar después a Sí. personas que conocen, le van a decir, van a tener clarísimo, por Oh. ejemplo, lo que pasa, que es en el fondo, la motivación no es lo más importante. De hecho, ya hay estudios que se hicieron y se descubrió que empezar a hacer algo que me cuesta o que no tengo ganas incluso, que no tengo ganas, pucha, hoy día quería entrenar, No pero estoy no motivada. estoy motivado. Y es muy común. Sí. Día lunes, imagínate a las 7:15 de la mañana que empiezo yo, a las 7 de la mañana. Sí. Entonces, imagínate a las 7 de la mañana, no llega la gente así como, wow, voy a empezar con Hoy todo. es día Y a las lunes. 7 de la mañana, después tienen su horario laboral y todo. Entonces, no es tan fácil. Y un día viernes, a las 7 de la noche, ¿quién va a llegar a las 7 de la noche un día viernes motivado a entrenar? Así como, ¡ay, qué motivación! Un día viernes. Pero la ciencia, por eso a mí me encanta la ciencia, nos indica que cuando empezamos a hacer algo que nos cuesta o que no queremos hacerlo, nuestro cuerpo va creando la motivación. Ahí empiezan a estimularse las hormonas, nuestro cuerpo, la serotonina, pero O sea, a través de los hábitos. a través de los hábitos y que no, incluso querer hacerlo cuando no tengo ganas. Ah. Si no tengo ganas de entrenar, no importa, voy y lo hago. Como ir al trabajo cuando No tengo no ganas. tengo ganas de ir, tienes que ir porque te pagan. Bueno, aquí empieza. Y cuando termines, Aparte te estoy pagando también. y Po. aparte estás pagando también, entonces cuando terminas dices, oh, ¿sabes qué? No tenía ganas de venir, pero me siento tan bien que ahora que vine, como que mi cuerpo me cambió esto, lo otro. Entonces, eso es lo importante. La motivación no es la que te va a llevar a eso. La disciplina te va a llevar a eso. Incluso cuando no tengas disciplina y no quieras, anda, entrena. Y te vas a dar cuenta de que la ciencia nos indica que cuando entrenamos de esa forma, sin ganas,
creamos nuevas adaptaciones y hace que nuestro cuerpo funcione aún mejor y tengamos mejores sensaciones. Entonces, imagínate, ya no es decir, estoy motivado para entrenar, no. Si usted no está motivado, vaya a entrenar. Claro. Ese es el consejo. Muy bien, aplauso para Jorge Zamora porque trajo un tremendo tema que tenemos que ahí también debatirlo, tenemos que conversarlo, compártanlo. Eso mismo día, Sí. compártalo, yo lo voy a compartir porque de verdad estuvo muy bueno el Mm. programa de hoy, así que son bien puntuales los temas, Sí. son temas que abordan todo el tema de mitos que existen y les va a servir a cualquier persona que quiera meterse al mundo del entrenamiento. Exactamente. Muchas gracias, Jorge, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, Katy, igual para ti, excelente semana. Muchas gracias. El centro de la noticia, la voz del Maule. Síguenos en todas nuestras plataformas.